Muy buenos días con todos. Saluda Luis Ortega, Channel Manager de Wiki Latinoamérica. Bienvenidos al webinar de iFiber. Deseo confirmar, por favor, que los asistentes me están escuchando. Asimismo, están viendo la presentación de iFiber. Perfecto. Muchísimas gracias por la confirmación. Bueno, ante todo, muy buenos días a toda la gente que se está conectando. Agradezco bastante a Fortnet por la invitación, a todos ustedes, que es nuestro distribuidor que está convocando justo para este webinar, ¿no? Bienvenidos entonces al webinar de iFiber. Vamos a conversar acerca de esta fabulosa familia nueva de productos que tenemos y vamos a revisar los detalles que en la agenda habían sido comentados. Entonces, quiero comenzar indicándoles que este webinar está siendo grabado, luego va a ser compartido con todos ustedes y la presentación que contiene información comercial y técnica también va a ser compartida con todos los asistentes sin ningún problema. Esta es la agenda que vamos a revisar. Voy a hablar rápidamente de quién es Ubiquiti el día de hoy. Vamos a hablar de la definición tecnológica FDD y HDD. Vamos a hablar justo de iFiber y las herramientas. Quiero hablar un poco de las tecnologías de iFiber, principales verticales de negocio para estos productos, portafolio de productos en sí. Vamos a ver los modelos diferentes de hardware y las soluciones que se pueden hacer. Luego tenemos algunas fotos de soluciones, implementaciones, casos de éxito, comentar un poco acerca del software, accesorios, por ahí algunos detalles adicionales y luego al final vamos a hacer una ronda de preguntas. Esta presentación aproximadamente nos debe tomar unos 40-45 minutos y dejaríamos unos 15 minutos para las preguntas finales. ¿Quiénes somos? Ubiquiti es una compañía americana con más de 8 años de mercado de networking, participación en bolsa, siempre dedicados a cerrar la brecha digital mediante la construcción de plataformas de redes para todos y en todas partes. Más de 20 millones de dispositivos RF en punto a punto y punto multipunto desplegados por todo el globo nos posicionan como líderes en la industria y constantemente siempre innovamos en tecnología. Esta familia iFiber es realmente toda una innovación porque incluye características únicas en el mercado y siempre brindamos un muy buen soporte para todos nuestros clientes a través de nuestra comunidad y acabamos de estrenar nuestra comunidad 100% en español para todos los clientes de habla hispana. Siempre buscamos tener la mejor relación precio-rendimiento para eliminar las barreras en sí de conectividad a nivel mundial. Estas son nuestra facturación, nuestro crecimiento. iFiber efectivamente representa un rol muy importante en este crecimiento en los últimos años, debido a que es un producto que se ha ido posicionando lentamente en los proyectos más grandes, más emblemáticos de enlaces troncalizados. Y ahora con el nuevo iFiber 5X, que es un nuevo radio troncalizado en la banda de 5, vamos a desarrollar mucha mayor gran cantidad de proyectos todavía. Perfecto. Entonces vamos iniciando ya con la parte un poco de la presentación que tiene que ver directamente con la tecnología inalámbrica. Estos radios A-Fiber utilizan una tecnología RF, una tecnología inalámbrica para comunicarse. Utilizan un sistema de ondas de radio, las mismas que se desplazan por el aire, digamos, totalmente libre de objetos. Los radios A-Fiber necesitan operar siempre con 100% de línea de vista. Y este tema es muy importante, por favor, que ustedes siempre lo analicen. La línea de vista significa no que los radios se puedan ver, como se aprecia en la imagen inferior, sino que debe haber un espacio para que la onda se expanda y se contraiga. Si ustedes no tienen el 100% en la línea de vista, por ejemplo, cuando usan un enlace AirMax o un enlace inalámbrico de otra tecnología, el enlace merma un poco su capacidad. En el caso de iFiber se degrada notablemente. ¿Por qué? Porque los radios necesitan ese espacio de la onda para poder sincronizar. Entonces, es muy importante que siempre tengan el 100% en línea de vista. Para poder hacer el cálculo tienen software como el AirLink, acá en la presentación les dejo el hipervínculo, o el Radio Mobile, que son software bastante especializados que les van a permitir a ustedes poder simular esta línea de vista. Esta tecnología también comparte un medio común con otros radios, o sea, me refiero al espectro, el aire, por lo cual el problema que vamos a encontrar usualmente es el tema de falta de frecuencia o escasez de frecuencia, que conocemos como
saturación de ruido. En ese caso hemos agregado tecnologías muy interesantes y mitigadoras de interferencia para que nuestros enlaces, en el caso de los A-Fiber 5, especialmente que operan en banda libre, tengan muy buenas prestaciones para poder sobrellevar todos estos inconvenientes. Entonces, ¿por qué utilizar A-Fiber en los troncales, en los backhauls? Primero, son radios diseñados 100% para ser troncales, y eso es algo muy importante, porque son radios que tienen procesadores sobredimensionados con el propósito de no generar latencia. La latencia es un factor importante en las redes grandes que genera problemas de tráfico, saturaciones e inclusive podría generar que algunos servicios no estén disponibles. Entonces, estos radios A-Fiber se caracterizan primero porque generan una latencia bastante baja. Luego contamos con un diseño avanzado y personalizado, no incorporan licencias y tenemos un precio bastante disruptivo. En el caso de los radios que son, por ejemplo, la banda de 24, quiero aclarar, y la banda de 5, ambas bandas, son equipos totalmente libre de costos. Eso significa que cuando ustedes compran el hardware, automáticamente ya tienen toda la parte de licencias, ya tienen toda la parte de la capacidad, en la caja misma vienen los inyectores PoE, no hay que comprar ningún tipo de software adicional una vez que ya compraron ustedes el hardware, ¿no? Esa es la principal ventaja que van a tener con los radios troncalizados de Ubiquiti, ¿no? Tenemos una excelente capacidad ya instalada nativamente en los equipos vienen totalmente liberados. Efectivamente, los rangos de frecuencia van a ser en base a lo que los equipos traen, se pueden modificar en algunos modelos siempre y cuando haya la documentación o sustentación correspondiente, ¿no? Entonces es muy fácil desplegar esos equipos y esos equipos Carrier Class están diseñados para ser instalados en condiciones muy extremas, temperaturas inclusive por debajo de los 40 grados centígrados o inclusive temperaturas sobre los 65 grados centígrados, que son ya de rangos muy extremos. Entonces, una característica importante que olvidé mencionar es la disponibilidad. Estos radios A-Fiber, que se mencionaba en la presentación anterior, tienen una disponibilidad del 99.999, que es una disponibilidad bastante alta, especialmente si el equipo ha sido instalado con todas las recomendaciones que se solicitan. Entonces, estos radios A-Fiber están diseñados solamente para hacer enlaces punto a punto y operan en dos bandas, la banda de 24 y la banda de 5. Estos radios diseñados con para soluciones backhauls han sido pensados mucho en la vertical de operadores, lo conocemos como carriers o ISPs, ¿no? Son radios con chipset propietario, el chipset es totalmente diseñado por nosotros, le llamamos Invictus, el cual permite desarrollar una muy baja latencia y una capacidad de procesamiento muy alta. El chip Invictus versión 1, que trae los radios más grandes, soporta 1 millón de paquetes por segundo, y la versión 2, que es para los modelos X, que son más pequeños, incorpora una capacidad de 500.000 de paquetes por segundo. En la industria del mercado, ustedes van a encontrar radios tal vez de hasta de 50.000, 100.000 o hasta 200.000 paquetes por segundo. Nosotros tenemos radios de 1 millón de paquetes por segundo, para que tengan una idea la diferencia que este equipo tiene a nivel de procesador, ¿no? Eso le permite como resultado tener una latencia bastante baja al equipo. Inclusive en enlaces medianos tenemos latencia inferior a 1 milisegundo, ¿no? Inclusive hemos agregado ya a nivel de hardware, en la parte del chipset RF, una tecnología de mitigación de ruido que se llama Zero If. El Zero If es una característica muy interesante para mitigar la interferencia, especialmente en los radios de 24 y los radios de 5 lo traen embebido y ayuda mucho en escenarios de coubicación. Coubicación es cuando ponemos varios enlaces en un solo sitio. Entonces, esos radios troncalizados pueden operar inalámbricamente en dos características, lo que llamamos FED y lo que llamamos TED. Y quiero aclarar justo qué son estas tecnologías. FED es cuando trabajamos en el aire en full duplex, o sea, usamos una frecuencia para recepción, una para transmisión. Usar dos frecuencias o duplica la capacidad del enlace y disminuye la latencia al máximo. Pero usar en arquitectura FED no siempre se puede hacer porque necesitamos muy buenos niveles de energía, cero refracciones, 100% alineado al enlace, mucha estabilidad. Pero tenemos varios modelos de A-Fiber que soportan la arquitectura FED para poder desarrollar algunos proyectos de alta capacidad. Luego tenemos la arquitectura
HDD, que es la propietaria, que es justo la que voy a hablar. El que se conoce en el mercado como TDD. El TDD es como funciona Air Max. Primero transmite, luego recibe, luego transmite, luego recibe y se va intercalando. El HDD propietario nuestro, que es una versión del TDD, utiliza una sola frecuencia, pero tiene varios modos de operación o dos modos de operación que en realidad nos permiten a nosotros maximizar la capacidad de transferencia en el aire. Por ejemplo, como dice ahí, HD utiliza una frecuencia a la vez. Este protocolo puede funcionar en dos modos simultáneamente. Por un lado, puede hacer un TDD, es decir, usa la misma frecuencia pero diferentes tiempos de transmisión y recepción. ¿A qué me refiero? En este caso, por ejemplo, yo tengo dos radios que están en modo HAL duplex. Entonces, ambos radios transmiten de forma simultánea. La información se cruza en el aire y justo cuando va a llegar a los dispositivos, ellos la reciben. En ese momento guardan silencio y la reciben y la procesan. Esa es una de las características del modo HDD, en el cual eliminan mucho el factor latencia por el tema de esperar que la información viaje en el aire. La otra característica que tiene es que el radio puede operar con diferentes frecuencias en el modo HDD y eso es muy interesante. Por ejemplo, yo tengo un enlace punto a punto, pero tengo ruido en una frecuencia de un lado y en otro lado otra frecuencia está con ruido. O sea, tengo una frecuencia libre de un lado y una frecuencia libre diferente del otro. Lo importante siempre es que la frecuencia que está libre sea en la parte de recepción, no en la parte de transmisión, porque es ahí donde el radio necesita focalizarse, siempre en la recepción. Entonces, yo puedo usar una frecuencia para TX y una frecuencia diferente para TX y aún operar en HAL duplex, sí. Esa es una característica que también tienen estos radios que le permiten al técnico poder hacer estas configuraciones avanzadas para escenarios de coubicación o escenarios donde a veces las frecuencias están un poco saturadas o no están disponibles. Igual resaltar que todos los productos A-Fiber vienen con interfaz Gigabit Ethernet. A continuación tenemos una animación gráfica que muestra la diferencia entre un FDD y un TDD. Del lado izquierdo ustedes pueden ver dos enlaces de Fiber 5 operando en una arquitectura full duplex, un FDD, en el cual mantienen una latencia bastante baja, de alta capacidad, y en el otro lado tenemos un enlace trabajando en la arquitectura TDD tradicional, ¿no? Efectivamente, una arquitectura TDD, la latencia sube, baja, a veces el tráfico no es constante, y eso es normal en los radios de TDD, ¿no? Los radios FDD o HDD manejan un factor de latencia bastante baja, que es lo que nosotros estamos desarrollando especialmente con esta familia. Los radios A-Fiber y el chipset que tienen embebido, ¿no? El chipset en este caso, el procesador, es un procesador propietario. Es la primera familia de Ubiquiti que viene con un procesador 100% propietario. Para aquellos que han trabajado con Air Max, por ejemplo, Air Max N utiliza un procesador 811N, Air Max AC utiliza un procesador 811AC, pero este procesador de A-Fiber es 100% propietario, diseñado por nosotros. Asimismo, garantizamos mejor disponibilidad, menor cantidad de ruido y sobre todo mayor cantidad de performance. Diseñado para ser instalado en una sola mainboard como un solo hardware, un solo módulo, nos permite obtener gran capacidad de procesamiento y una baja latencia, ¿no? Incorpora gestión especiales, por ejemplo, tenemos control separados de anchos de canal para los iFiber 5 y estamos actualmente incorporando modulaciones bastante altas como 1024 QAM para poder desarrollar mayor cantidad de capacidad. Evidentemente, nuestro equipo de desarrollo en la parte de RF constantemente está agregando mayores features y innovando siempre en la parte tecnológica. Esta pequeña tabla que tenemos a continuación es una tabla de referencia espectral o lo que se llama bits por hertz, ¿no? En este caso podemos ver cuál es la eficiencia espectral que manejamos, ¿no? En el A-Fiber 5 o las versiones en 5 pueden alcanzar hasta 13.25 bits por hertz, ¿no? Si lo comparamos a N, que solamente llega a 5.91, o lo comparamos a AC, que llega hasta 9, nuestros radios en la banda de 5 A-Fiber van a desarrollar mayor capacidad espectral debido a la tecnología de comunicación o de modulación que esos equipos tienen, ¿no? Descontando las capacidades de procesador solamente a nivel de chipset, los chipsets están preparados para desarrollar muchas más capacidades. Luego hay un tema que siempre es duda, que siempre es confusión y lo estamos presentando también para aclararlo, la tecnología dual de antenas.
Hay varios radios, por ejemplo, como el A-PHY 24, el 24HD, el AF5, el AF5U, que vienen de fábrica ya con antenas embebidas. En este caso, estos radios vienen con dos antenas, una antena es de transmisión y la otra es de recepción. Las antenas inferiores son las de transmisión, las antenas superiores siempre son las de recepción. Y en este caso quiero aclarar que ambas antenas son de arquitectura MIMO, o sea, ambas trabajan en dos polaridades. El diseño independiente de antenas es algo único, algo que nosotros lo hemos tratado de diseñar y efectivamente muchos usuarios nos han comentado de que si nosotros utilizáramos dos antenas tan juntas, deberían cancelarse a nivel de ondas o generarse mucho ruido y eso podría afectar la recepción luego de una transmisión. Y están en todo lo correcto. Sin embargo, nosotros tenemos un sistema de aislamiento de ruido muy bueno y como pueden observar en la imagen, a pesar de que tenemos colores muy intensos en la parte inferior para la parte de transmisión, la parte de recepción queda totalmente aislada con el propósito de poder escuchar la señal de retorno. Inclusive este sistema de aislamiento permite a un ploteo de una modulación muy avanzada como BIR24 poder operar sin mayores inconvenientes, ¿no? Ya los detalles técnicos de cada una de las modulaciones y distancias lo vamos a ver un poco en la parte de hardware. Lo más importante de estos enlaces troncales e fiber es el factor latencia, baja, constante, totalmente estable, muy importante especialmente para servicios de aplicaciones de voz sobre IP o video IP donde se requiere contar con un enlace bastante confiable. Tenemos algunas herramientas adicionales incluidas en los radios A-Fiber. Los radios A-Fiber vienen con un sistema de verificación de la parte Ethernet con el propósito de confirmar que el cable de red esté correctamente armado. Hemos detectado en muchas instalaciones que los cables de red o a veces el procedimiento de instalación de los cables de red está mal realizado o digamos tiene algunas deficiencias. Cuando tú trabajas con un radio de 100 megabits, tener a veces deficiencias en el cable de red puede ser que no se note mucho, pero recuerden, estos equipos son giga y las capacidades que vamos a pasar usualmente son más de 100 megas. Entonces, tener un buen cable de red certificado, evidentemente, es con el propósito de tener una muy buena capacidad. Asimismo, muchos usuarios nos han preguntado por qué no tenemos una herramienta de speed test o prueba de velocidad. Y es sencillo, ya no la necesitamos. ¿Por qué? Porque el radio tiene una herramienta que se llama Capacity. Esa herramienta Capacity, esa gráfica, es con referencia a la capacidad del enlace. Recuerden que la capacidad no es el throughput, siempre se mide perdón, en UDP. Entonces, de la capacidad que me arroja ahí, que es 143 de un lado, 148, tengo que restarle yo el 10% para que se convierta en throughput. Ahora, ¿qué pasa si esa capacidad que me hice no es constante, o sea, es intermitente? ¿O qué pasa si esa capacidad yo no la puedo alcanzar muy cercanamente? Recuerden que la capacidad se mide en UDP, no hay verificación de los paquetes, así que supone, y el radio siempre va a suponer, de que el enlace está 100% alineado, de que el enlace está 100% con la línea de vista y sobre todo, lo más importante, que los radios no se mueven por acción del viento. Es un factor muy importante para los radios A-Fiber y eso necesito por favor que lo tengan en consideración. Los radios A-Fiber tienen que estar totalmente sólidos. Se los recomienda en torres autosoportadas o se pueden instalar en estructuras pesadas sobre todo, ¿no? Si la torre oscila, el radio A-Fiber va a tener muchos inconvenientes. ¿Por qué? Porque los radios sincronizan a través de la transmisión y recepción. Entonces es muy importante la estabilidad de la torre. Asimismo, los radios A-Fiber vienen con el AirView, que es nuestro software de análisis de espectro, con el propósito de poder hacer barridos, poder hacer escaneos y de esa forma poder tener mucho más claro todo el panorama RF que se tiene en los alrededores, ¿no? Esta característica de análisis de espectro viene embebido en todos nuestros modelos A-Fiber. Bueno, acá justo esta animación que tenemos explica un poco la configuración de anchos de canal diferentes, ¿no? Esta característica aplica para dos modelos, el A-Fiber 5 o el A-Fiber 5U, y es una característica muy importante especialmente para algunos proyectos, ¿no? Generalmente cuando yo hago un enlace, a veces tengo necesidad de capacidad más en un sentido que en otro.
Entonces yo quiero usar un ancho canal más grande de ida y un ancho canal más pequeño de vuelta. Y en ese caso necesito también frecuencias diferentes, una frecuencia de ida y otra frecuencia de retorno, porque de uno de los lados hemos encontrado que tenemos cierto nivel de interferencia. Entonces, los A-Fiber 5 tienen esta característica muy interesante para poder activar frecuencias diferentes en la parte de TX y RX y también anchos de canal diferentes a cada uno de ellos. De repente necesito yo 40 MHz para descarga y solamente 10 MHz para subida. Entonces de esa forma yo reduzco mi consumo de radioespectro y tengo un enlace mucho más eficiente a nivel espectral. Esta característica, recuérdenla, solamente está disponible para los radios A-Fiber 5 y 5U. Luego manejamos el concepto de GPS, que no llamamos realmente coubicación. Coubicación significa ubicar varios radios en una sola torre, y normalmente soportamos hasta 10 enlaces coubicados. En el caso de los enlaces, justo voy a hablar de los enlaces de 24 gigas. Los enlaces de 24 gigas, por ejemplo, vienen con dos frecuencias, 24.1 y 24.2 GHz. Entonces, solamente hay dos frecuencias. ¿Y cómo puedo yo instalar entonces 10 enlaces? Las frecuencias se van a repetir, sí. Pero para que los equipos puedan alinearse sin ningún problema, contamos con alta directividad en las antenas. Todas las antenas son altamente directivas, así que el sistema de aislamiento es inclusive superior a 70 dB, lo cual es muy bueno. Ahora, una vez que tenemos el aislamiento o la directividad de las antenas, tenemos que sincronizarlas. Todos los radios e-Fiber incluyen GPS o tecnología de GPS para poder saber su ubicación exacta, altitud exacta. Y de esa forma los radios pueden sincronizar de una manera muy precisa. En el caso de esta arquitectura, podemos ubicar 10 enlaces 24 GHz, que son los AF24, sin ningún problema, gracias a la arquitectura de sincronización para escenarios de coubicación. Principales verticales de negocio para los radios A-Fiber. Como lo había mencionado al principio, estos radios fueron fabricados y diseñados especialmente para la vertical de operadores, ISPs principalmente, donde se van a usar para enlaces de alta capacidad o troncales también de alta capacidad. Sin embargo, estos enlaces también se están usando mucho en la parte de infraestructura, los WIS, en la parte privada, interconexión de edificios, interconexión de redes, de cámaras, por ejemplo, en la parte gubernamental, también se están usando mucho en la parte de conexión de edificios emblemáticos, entre otros, especialmente toda solución donde un cliente necesite casi una capacidad de fibra en el aire. Los radios A-Fiber pueden desarrollar prestaciones bastante buenas y de alta disponibilidad. Sin embargo, una de las aplicaciones más comunes que tenemos es la aplicación del WIS, es el proveedor inalámbrico de Internet, el cual utiliza los radios A-Fiber o los podría utilizar los radios A-Fiber para alimentar de datos las torres de última milla, ¿no? De esta forma podrían entregar gran capacidad de tráfico a los usuarios o a los abonados del sistema de distribución de Internet, ¿no? Esta es una de las arquitecturas que muchos usuarios también están trabajando con estos radios A-Fiber. Las ventajas que tienen ustedes al trabajar con los productos de Ubiquiti Networks y convertirse en partners nuestros, ¿no? Primero, el equipamiento en A-Fiber es totalmente Carrier Class, diseñado especialmente para vertical de operadores, incluye soportes, por ejemplo, como SNMP versión 2, IPv6, entre otros, soporte y garantía local con nuestro distribuidor, en el cual agradezco bastante a Forner por la convocatoria, comunidad de usuarios en foro en español 100% transparente. Ahora tenemos un nuevo portal, un nuevo forum que les voy a dejar yo también el link. Desarrollo continuo del software de los productos con cero costo. Constantemente agregamos más características, mayor cantidad de herramientas a los productos vigentes. Entrenamientos y certificaciones. Contamos con entrenamiento ya disponible para nuestros productos A-Fiber. Por favor, para las próximas fechas, consulten nuestra página web www.vnt.com, la parte de training, o contacten también al distribuidor, que ellos son canales certificados para ello. La mejor relación precio-rendimiento del mercado y el concepto de solución de principio a fin es algo que respalda mucho nuestras características de productos. Perfecto. Con esa parte terminamos la introducción de la parte de A-Fiber para comenzar a hablar un poco del hardware. Y ahora les voy a presentar los diferentes modelos de hardware que nosotros tenemos. Vamos a comenzar con los equipos de 24, en este caso la F24.
El AF24 es un radio que viene, bueno, de forma individual. Es un radio que utiliza anchos de canal de 100 MHz, soporta modulación de 64 QAM, opera en FD o HD según la configuración, y la capacidad máxima de este equipo es 1.4 GB. Ahora, este equipo puede hacer un enlace, o este radio puede hacer un enlace mínimo, como dice ahí, lo pueden ver, 25 metros. Más corto no, porque realmente los equipos tienen mucha potencia, así que ténganlo en cuenta, por favor. Y puede soportar toda la capacidad, aproximadamente hasta 3.5 kilómetros. 1 GB puede soportarlo hasta 8 kilómetros y 500 megabits hasta 15 kilómetros. Hay algo muy importante también que hay que tener en cuenta. Yo estoy suponiendo que este enlace de Wi-Fi 24 va a ser sin lluvia. Cuando nosotros tenemos lluvia, especialmente una lluvia muy torrencial, en enlaces de frecuencia alta como esta, la lluvia va a mermar notablemente la capacidad. Para que tengan una idea, ahí he puesto también los niveles de señal. Por ejemplo, si yo desarrollo menos 66, podría desarrollar toda la capacidad, pero cuando tengan una lluvia torrencial, para cada kilómetro que ustedes hagan de enlace van a perder más o menos 1 dB. Entonces, yo si tengo un enlace de, no sé, 3 kilómetros, debería perder unos 3, 4 dB automáticamente por el hecho de la lluvia. Podría ser más, podría ser menos, va a depender mucho del factor del clima. Entonces, siempre los enlaces en las bandas altas quedan sobredimensionados, unos 10 dB o 15 dB, para evitar algún problema de pérdida de señal. Efectivamente, las antenas que tienen es digamos, la parte de transmisión es de 33, que es la antena de abajo, y la de recepción, que es la antena de arriba, está en 38 dB, ¿correcto? Sin embargo, hay clientes que nos han pedido desarrollar mayor cantidad de capacidad y mayor distancia. Por eso es que ha salido el modelo AF24HD. Este modelo AF24HD incorpora una antena de mayor capacidad en la parte de recepción, llega hasta 40 dBi, y el otro cambio que tiene es que soporta una modulación más alta, 256 QAM. De esta forma, soportamos más capacidad, hasta 2 gigas, soportamos mucha mayor distancia, inclusive hasta 20 kilómetros, que se recomienda, no se recomienda para distancias más largas, y efectivamente tenemos mayor capacidad a una mayor distancia. Por ejemplo, este equipo desarrolla los 1500 que desarrollaba el equipo anterior, ya no hasta 3.5 kilómetros, sino casi hasta 5 kilómetros. Es más o menos un 25% más de distancia, lo cual es bastante bueno para algunos proyectos. Entonces, este equipo 24 HD ya también está disponible para poder ser utilizado en los proyectos troncalizados. Recuerden, por favor, que la banda de 24 es libre en algunos territorios, no en todos a nivel internacional. Hay que revisar ya las restricciones de cada uno de los países. Luego tenemos los radios A-Fiber 5 y A-Fiber 5U. Y menciono también las características. Los radios A-Fiber 5 operan en la banda de 5 GHz, operan en diversos anchos de canal, 10, 20, 30, 40, 50, perdón, hasta 50 según la configuración que tengan. Soportan una modulación de hasta 1024 QAM, la cual les permite desarrollar muy buena capacidad. Y vienen en dos versiones, banda media y banda alta, el A-Fiber 5 y el A-Fiber 5U. Quiero aclarar que el A-Fiber 5U, que opera de 5.7 a 6.2, las frecuencias altas sobre 6 GHz vienen restringidas en el equipo. ¿Por qué? Porque las frecuencias sobre 6 GHz son licenciadas. Entonces, los usuarios tienen que sustentar el uso de la frecuencia ante nuestra entidad compliance para que les puedan liberar un firmware especial que incorpore el uso de ese rango. En este caso, los equipos más comúnmente usados son los A-Fiber 5, que operan de 5.4 a 5.9, donde tienen gran flexibilidad de anchos de canal. En este caso, los radios operan también en FDD o HDD y la distancia mínima es 10 metros y soportan distancias bastante impresionantes. Inclusive hay un enlace ya de 103 kilómetros para compartirles en la parte de casos de éxito. Quiero aclarar que estos radios en verdad se recomiendan para distancias no muy grandes. Personalmente, yo los recomiendo para distancias no mayores a los 25 o 30 kilómetros, debido a que las antenas son un poco pequeñas, son antenas de 23 dBi. Entonces, desarrollar grandes niveles de energía en distancias muy largas es un poco difícil. Entonces, son enlaces preparados para ser troncales de alta capacidad en medianas distancias,
Es un equipo muy bueno a nivel de costo-beneficio, implementación, también bastante práctica, sencilla. Vienen totalmente ya armados de fábrica, listos solamente para ser montados en la estructura. Y luego tenemos el A-Fiber 5X. Este radio A-Fiber 5X es uno de los radios que se está rápidamente posicionando en los equipos más usados para hacer troncales debido a grandes capacidades que este equipo tiene, ¿no? Ese equipo, el A-Fiber 5X, es el único modelo que no es FED. Eso quiero aclararlo. Es un radio que opera en HED. No tiene full duplex en el aire. Pero tiene las ventajas de operar en anchos de canal de 10, 20, 30, 40 o 50 MHz y soporta una modulación de 256. En resumen, la capacidad máxima que este equipo alcanza está alrededor de los 500 megabits de drop. Puede sostener distancias muy cortas, como de 10 metros, como también distancias muy grandes de hasta cientos de kilómetros. En este caso hay un caso de éxito que les voy a compartir de 225 kilómetros con A-Fiber 5X. La distancia que este equipo desarrolla no es solamente debido al radio, sino también a las antenas con la cual este equipo es compatible, que les voy a presentar en un momento. Quiero resaltar que este radio i5 24 viene con la versión 2 del procesador, viene con un procesador Invictus 2, que es una versión un poco más pequeña, porque recuerden que este radio no es full duplex, es solamente half duplex. Otro tema importante es el inyector PoE. Y acá sí quiero hacer mucho hincapié. El inyector PoE que tiene este equipo es único, es solamente para esta versión, es de 24 voltios. Los otros modelos de la familia A-Fiber utilizan inyectores PoE de capacidad de 50 volts, que es mucho más alta. En este caso es de 24, pero el PoE es especial, es únicamente para este modelo. Entonces es un radio diseñado para la banda libre directamente. Ahora, ¿cómo funciona y cómo permite alcanzar grandes distancias? Estos radios A-Fiber 5X están diseñados para integrarse con antenas de una nueva tecnología. Esas antenas, que se llaman antenas A-Fiber X, son antenas de arquitectura slant. ¿Qué es una antena slant? Una antena slant es una antena que trabaja no en vertical y horizontal, o sea, no en polaridades vertical y horizontal, sino que trabaja en polaridades de 45 grados y 135 grados. Eso significa que las antenas son novedosas, son un nuevo diseño, sí. Las antenas SLAN son un nuevo diseño en la industria RF que permite a los radios poder alcanzar distancias mucho más grandes. Especialmente en las distancias grandes, las polaridades se deforman si es que no viajan de manera concisa en el aire y la tecnología SLAN resuelve ese inconveniente, ¿no? Entonces son tres antenas SLAN que se tienen disponibles de un pie, dos pies y tres pies. Yo les voy a mostrar a continuación. Y para aquellos que ya tienen, por ejemplo, las Dish de dos pies o la Dish de tres pies, por ejemplo, yo tengo una Rocket Dish 5G30 o tengo una Rocket Dish 5G34, ¿la tengo que cambiar? No. Hay un accesorio que es un convertidor que se llama el OMTS45 que convierte tu Dish tradicional a una Dish slant. Para explicar un poco más acerca del slant, tenemos este pequeño slide. La antena tradicional trabaja en vertical horizontal, como si fuera en forma de un más, que es bastante bueno cuando las distancias son medianas, no son muy largas. Sin embargo, en distancias muy largas, efectivamente la arquitectura SLAN, transmitir en 45 y 135 grados, permite que la señal pueda llegar mucho más lejos que lo que anteriormente se esperaba, ¿no? Esta arquitectura SLAN es usada también por otras tecnologías, por ejemplo LTE lo utiliza para estirar un poco la cobertura y hemos logrado implementarlo ya directamente a nuestros productos en la arquitectura A-Fiber-X, ¿no? Entonces tenemos tres antenas SLAN disponibles que pueden ser utilizadas de un pie, dos pies y tres pies respectivamente, ¿no? Y en el caso de las DIS tradicionales se pueden usar, pero la distancia evidentemente va a ser un poco inferior a la máxima que el producto podría desarrollar sin ningún inconveniente. Acá tenemos con más detalle, del lado izquierdo, las antenas A-Fiber de 23 dBi, 30 dBi, 34, o sea, de un pie, dos pies y tres pies. Tenemos el convertidor OMT-S45, que se puede usar con las antenas 5G30 o 5G34. Esta nueva arquitectura de SLAM nos va a permitir sobre todo desarrollar enlaces mucho más largos y a la vez tratar de evitar un poco el tema del factor de ruido, ya que la polaridad va a operar en una configuración totalmente diferente. Perfecto.
Vamos a ver a la parte de accesorios. Tenemos acá algunos accesorios que quiero compartir con ustedes, que es muy importante que los puedan considerar. Para la nueva antena A-Fiber de 30, la slant, la de 2 pies, hemos desarrollado un nuevo sistema de blindaje y estamos trabajando mucho en la parte de aislamiento de ruido. Los nuevos ISO, y se va a llamar estos componentes ISO, de aislamiento de ruido, en este caso el ISO BIN 620, es un sistema de blindaje que se le puede añadir opcionalmente a la A-Fiber 5G30S45, o sea, la antena de 2 pies A-Fiber. La instalación del blindaje es muy sencillo, es muy práctico, rápido sobre todo, con el propósito de generar mejor aislamiento de ruido en la parte de la señal. Esa es una característica que se tiene ya implementada en los productos. Luego, un factor muy importante, por favor, es el tema del cable de red. Personalmente, estos cables de red, o la certificación que ustedes deben usar en los A-Fiber debería ser categoría 6, si es que es posible. Si es que no, por tema de presupuesto, deberían usar al menos una 5E certificada como lo que tiene Ubiquiti, ¿no? Y luego, acá quiero aclarar los detalles. Los radios A-Fiber son gigabit, como ustedes saben, entonces necesitan una muy buena calidad y comportamiento en la parte de Ethernet. Entonces es muy importante, por favor, de que siempre utilicen un cable apantallado. Los cables apantallados no solamente tienen mejor rigidez y mayor durabilidad del cable, sino también se encargan de evitar que ruidos de baja frecuencia entren al cable de red. Un ruido de baja frecuencia hace que la velocidad del puerto baje y se degrade, afectando notablemente la capacidad del enlace en sí. Entonces es muy importante en todo lo que es torres que siempre utilicen un cable apantallado, ¿correcto? Adicionalmente, usen los conectores metálicos para descargar la estática que los radios tienen. Recuerden que los radios siempre descargan la estática a través del conector metálico al noveno hilo de cobre que viene en los cables especiales, que se llama hilo de descarga tierra, ESD, y de esa forma nosotros podemos descargar toda la estática hasta el inyector POE para luego pasarlo posteriormente a la puesta a tierra. Es muy importante, por favor, que los radios siempre vayan con todo el sistema de aterramiento para poder protegerlos. Asimismo, como sabemos que los radios A-Fiber son una inversión costosa y también son equipos críticos que tenemos que tener una alta disponibilidad y muchos clientes trabajan en zonas de tormentas eléctricas, hemos desarrollado los diferentes sistemas de protección eléctrica. Y acá se los comento. Todos los radios A-Fiber 5, los A-Fiber en general, a nivel de housing, a nivel de chasis, tienen un sistema de puesta a tierra, que es para absorber la energía estática en el caso que hay una descarga eventual contra la torre, y entonces va a tener que esa energía a través del housing del equipo descargarse. Asimismo, el equipo viene preparado para descargar estática a nivel del mainboard con el conector metálico que les había comentado, y tenemos estas pequeñas cajas que se llaman los surge protector, que se instalan justo antes del radio y antes del gabinete de comunicación. El surge protector se encarga de enviar a la sistema de puesta a tierra los excedentes de energía que pueden haber. Digamos que cuando un rayo golpea a un rayo de descarga eléctrica atmosférica golpea un dispositivo RF, bueno, probablemente ese dispositivo ya está muerto, pero en este caso podemos evitar que se dañen otros componentes. ¿Por qué? Porque si ese radio sufrió una descarga muy grande, lo más probable es que esa descarga baje por el cable de red, termine dañando el switch, termine dañando nuestros routers y efectivamente genere mayores impactos en la estructura, ¿no? Entonces, este surge protector se encarga de descargar el excedente de energía que puede venir de la parte del radio o de la parte inferior y de esa manera proteger nuestra mayor inversión que tenemos, que solamente son los radios. Entonces también un accesorio disponible. Yo prácticamente lo diría que es obligatorio usarlo en los radios A-Fiber. Nuevo a nivel de inyectores, quiero aclarar que tenemos dos versiones, uno para el A-Fiber 24 HD y A-Fiber 5 y 5U, que es un inyector PoE de 50 volts, 60 watts, y luego tenemos un inyector PoE especial para el A-Fiber 5X, por favor ténganlo en consideración, es solamente compatible para ese modelo, y también aclarar que en el caso del A-Fiber 5X utiliza los 4 pares para energía y los 4 pares para datos. Es una arquitectura diferente. Por favor, tenerlo en cuenta para no tener ningún accidente. Perfecto. Vamos a ver ahora los casos de éxito. Estos casos de éxito que los voy a pasar, verdad, bastante rápido, son casos de éxito primero de 24. En el caso de la izquierda es un enlace de 19 kilómetros
tenemos una capacidad de 1.2 gigas, es una distancia bastante larga con el A-Fiber 24 HD, ¿no? En el lado derecho tenemos un enlace de 9.6 kilómetros con un radio A-Fiber 24 y una capacidad muy cercana a 1.4, como pueden ver ahí, es prácticamente casi toda la capacidad que se tiene disponible. Se pueden hacer enlaces con muy buena capacidad en A-Fiber 24, hay que tener mucha paciencia para el tema de alineamiento, para el tema de instalación en sí. Casos con A-Fiber 5, tenemos acá algunos casos emblemáticos, por ejemplo, el de la izquierda es un caso de 81 kilómetros, en ese momento están pasando una capacidad como alrededor de unos 92 megabits. Del lado derecho tenemos el enlace más largo, que es de 103 kilómetros, en este caso sí es con estructuras autosoportadas, y tiene una capacidad aproximada de, si no me equivoco, es como de 25 o 30 megabits que están pasando, ¿no? Efectivamente, distancias muy largas para el A-Fiber 5 lo van a forzar a tal vez perder mucha energía. Por eso es que lo recomendamos mucho para distancias un poco más cortas, donde se convierte en un equipo muy ideal, todo integrado especialmente para usarlo dentro de ciudad. Luego tenemos los casos de éxito con A-Fiber 5X y acá tenemos muchos casos súper interesantes que quiero compartir con ustedes. Este primero es un cliente que tenía antes una solución de terceros, de otra marca. Lamentablemente él no podía pasar capacidad, un enlace solamente de 32 kilómetros y solamente la marca anterior le desarrollaba 12 megabits. El nivel de señal era bastante bajo, menos 65. Entonces él tenía antenas de 3 pies y no podía desarrollar más capacidad. Luego consiguió un par de A-Fiber 5X. Lo único que hizo fue reemplazar los radios con los conectores y automáticamente la capacidad aumentó a 260 megabits, nivel de señal de 54. El cliente quedó muy contento, pudo desarrollar la capacidad que estaba buscando y sobre todo la latencia que lo dejó solamente sorprendido al cliente, casi un milisegundo. Luego tenemos este otro caso de éxito, este es de un cliente en México, por ejemplo, es un enlace de 88 kilómetros, antenas de 3 pies, tiene un throughput efectivo de 160 megabits. El cliente sufrió un poco para poder alinearlo, pero efectivamente ya tuvo toda la facilidad y la experiencia para poder desarrollarlo, ¿no? Perfecto. Este es otro caso muy interesante que tiene que ver directamente con un radio instalado en una torre con otros equipos en la banda de 5, o sea, tenemos varios Rocket Dish ahí en la banda de 5 en sí, ¿no? No es un enlace muy largo, 48 kilómetros, tiene una capacidad, como pueden ver, aproximada de unos 230 megabits más o menos. Esta capacidad nos permite desarrollar un alto throughput. El cliente quedó súper contento. Hay algo que también quiero compartir acá, es que los radios A-Fiber 5X tienen la capacidad de estimar el valor de energía. ¿Cómo? ¿Cómo así? Tú le dices al radio, bueno, la distancia él la sabe, lo calcula de manera automática por el GPS, pero tú le dices cuál es la ganancia de las antenas. Entonces él calcula, si tengo estas antenas, tengo esta potencia y tengo esta distancia, este es el mejor valor de señal que tú debes alcanzar, ¿no? Y efectivamente desarrollas valores de señal superiores o muy cercanos al que el radio estima. Esta es una pequeña ayuda que el radio te da al instalador con el propósito de poder verificar cuál es el nivel de energía idóneo que nosotros deberíamos tener en un enlace. Este es otro caso de éxito muy interesante. Es un enlace de 157 kilómetros. La capacidad no es mucha en realidad. Por ahí tenemos un throughput que está fluyendo de 20 megabits. La capacidad es de 110 megabits, perdón, 120 megabits. Pero lo que dejó al cliente impresionado fue el factor latencia. 157 kilómetros, máximo 4 milisegundos de latencia. Y pueden ver las pruebas. Promedio 2, 3 milisegundos, 3.5, bastante bueno. Yo quiero resaltar que todos los casos de éxito que estoy compartiendo están con un link directamente para que ustedes los puedan revisar posteriormente. Luego tenemos este que es el caso más de distancia más extrema. Es un enlace de 225 kilómetros, utiliza antenas slant de 3 pies. Es un enlace enorme realmente, yo pensé que no era posible, pero la tecnología SLAM nos ayuda mucho, especialmente a desarrollar enlaces de largas distancias, ¿no? Tenemos este caso hasta en Estados Unidos, con toda la capacidad del equipo, desarrollando muy buen comportamiento, tiene una capacidad de 100 megabits,
aproximadamente un throughput de 80 megabits reales, ¿no? No es mucha capacidad, evidentemente la distancia es algo que merma la energía, pero es un enlace bastante estable y robusto. Luego, para terminar, compartir este resultado de pruebas. Esto es un comparativo de pruebas, me pareció a mí súper interesante. Lo extraí de nuestro foro, un usuario al cual le agradezco bastante, compartió la información. Él ha hecho pruebas con 6 radios, 3 Ubiquiti y 3 de otras marcas. Y lo que él ha querido verificar es cuál es el desempeño de cada uno de los radios en 20 MHz, o sea, cuánto throughput real nos dan. Acá tenemos la parte de throughput. Y luego, ¿qué pasa si tú le vas aumentando ruido cercano? Primero 0 dB, 5 hasta 30 dB. O sea, cuando tú le aumentas ruido a un radio, aledañamente el ruido es el que lo mata. No es el radio, es el ruido. Perfecto, entonces vamos comenzando. Comenzó con A-Fiber 5. El A-Fiber 5 estuvo tranquilo, quieto, ni siquiera el tráfico era intermitente hasta 15 dB. Nuestros radios AC, por ejemplo, que tienen un promedio de capacidad de 140 megabits, se mantuvieron bastante bien hasta llegar a los 15 dB, donde comenzó a generar las pérdidas, ¿no? Nuestro radio iFiber 5 también fue perdiendo capacidad, pero cuando otras marcas ya se habían desconectado, inclusive nuestro radio iFiber 5X con la tecnología Zero If de aislamiento de ruido, ha permitido que sigamos operando. A pesar de tener un ruido de 30 dB, seguimos operando con una capacidad, claro, no la del 100%, que era unos 150 megabits, sino con una capacidad alrededor de 30 megabits. Pero seguimos operando, el enlace sigue estando vigente, seguimos pasando capacidad y es algo bastante interesante. Acá hay algunas fotos de implementación, tenemos algunos radios A-Fiber 24. Siempre, por favor, resalto que las instalaciones para estos radios tienen que ser bastante rígidas. El radio no se puede mover, tiene que tener mucha estabilidad para que efectivamente pueda desarrollar toda su capacidad. Como ustedes pueden ver, las estructuras son autosoportadas para tener esta estabilidad que les estaba yo comentando, ¿no? Entonces ahí pueden ver algunas implementaciones de radios A-Fiber. Tenemos acá algunas también adicionales donde podemos visualizar los diversos productos A-Fiber 5 o A-Fiber 24, inclusive en combinación con radios AirMax cercanos, ¿no? Estas fotos, la de la izquierda, son del enlace de 225 kilómetros, bastante buena. La implementación impecable realmente, también instalados en estructuras autosoportadas para tener la estabilidad necesaria para estos enlaces, ¿no? Ahí se puede observar en la parte de la foto el receptor GPS que los radios A-Fiber 5X traen. En el caso del receptor GPS para los radios A-Fiber 5X es externo, para el resto de los modelos viene integrado en el hardware, así que no hay necesidad de conectarlo. Quiero comentarles también que estamos trabajando en un nuevo software de gestión que se llama el AIR CRM Control. Pronto lo estamos ya liberando públicamente para todos nuestros usuarios en el foro. Y también comentarles que los radios A-Fiber en general soportan SNMP versión 2 y los MIPS están directamente también en nuestro foro, ¿no? De esa forma, los usuarios pueden tener acceso a contenido más avanzado y pueden los radios integrarse a cualquier software de gestión, como de repente un PRTG, un CACTI, entre otros. Esta parte, ya llegando a la parte final de la presentación, tenemos por acá unos links donde está la comunidad en inglés, la comunidad en español, los casos de éxito, donde obtienen las descargas, donde están los videos, tutoriales, entre otros. También comentarles que tenemos el foro en español, esta es la interfaz. Este foro en español ha sido diseñado exclusivamente para todo nuestro mercado de habla hispana, latino. Efectivamente, cuenta con soporte directo de nosotros. Tengo compañeros, por ejemplo, ahí se puede ver el moderador Salvador o Cody, que son compañeros que constantemente están ayudando a todos nuestros usuarios. Yo quiero también aclarar cierta información. Nuestra página web ha sido diseñada mucho pensando en el usuario final. Por eso es que de repente la página web es muy sencilla, es muy básica, la www.vnt.com. Sin embargo, todos los que son instaladores deberían estar registrados en nuestro foro porque ahí van a encontrar guías, manuales, consultoría, preguntas frecuentes, videos, tips de configuración, entre otros. Así que por favor, todas las personas que están en la parte de soporte, en la parte de implementación, es muy importante que estén registradas en el foro y puedan compartir con nosotros sus inquietudes, sus preguntas, sus casos de éxito y también puedan encontrar en nuestro foro, estamos habilitando ahora una parte de
instaladores certificados, o sea, personal certificado evaluado por nosotros, para que pueda ayudar a algunos clientes en sus proyectos. Comentarles finalmente que tenemos cursos de certificación en la parte de routing, en la parte de broadband y en la parte de enterprise disponibles a través de Fortnet. Por favor, contacten con ellos para saber las próximas fechas de entrenamiento que ustedes ya podrían utilizar estos cursos. De esta forma, entrego algunos detalles adicionales. Esto de acá contiene información de las mejores prácticas para instalar A-Fiber, tecnología A-Fiber, cómo funciona la tecnología HD o la tecnología dual de antenas. De repente la información que mostré inicialmente era muy comercial, faltaban algunos detalles técnicos de quiero saber cómo funciona. Lo estoy dejando todos los manuales y datasheets directamente con ustedes a través de estos links. Recuerden que la presentación va a ser compartida con todos ustedes, ¿no? Adicionalmente, comentarles que estamos con la promoción, con la campaña de obsequiar 2 A-Fiber 5X semanales. Esto es a través de todos los clientes que registran sus casos de éxito en nuestro foro. Participan semanalmente de dos enlaces, de dos radios, perdón, A-Fiber 5X, ¿no? Se pueden registrar ahí en nuestro foro en inglés y automáticamente pueden participar del concurso para ganar dos radios totalmente libres de costo. De esta forma terminamos la presentación oficial de A-Fiber para pasar a las preguntas. Perfecto, por acá me preguntaban por un enlace de 170 kilómetros y otro de 200 kilómetros. En este caso, bueno, vimos también con los casos de éxito. Los A-Fiber 5X tienen esas capacidades, pueden alcanzar esas distancias, necesitamos 100% de línea de vista. Y yo trataría de que el enlace se parta en dos, porque es un enlace muy largo, para poder obtener mayor capacidad. Pero si no fuera posible, sí se puede hacer con las antenas que hemos mencionado, las antenas A-Fiber 5X. Perfecto. Me preguntan, ¿podemos usar los A-Fiber 5X montados en torres autosoportadas de 30 metros? Sí, no hay ningún problema. Es muy importante que para los radios A-Fiber las estructuras sean bastante rígidas, si no podemos tener algunos inconvenientes, por lo cual es muy importante esta capacidad, ¿no? Que las estructuras sean sólidas para que los enlaces puedan sincronizar. Recuerden que sincronizan a través de la transmisión y la recepción. Por eso es que es muy importante la estabilidad. No hay tiempo muerto en la parte del aire, entonces todo se aprovecha. Esa es la ventaja por lo cual desarrollan más capacidad y para eso necesitan estabilidad física. Luego por acá me preguntan, ¿qué es mejor? ¿Podría ser un enlace con los Rocket AC punto a punto o el A-Fiber 5X? El A-Fiber 5X es superior, el costo también va a variar, no mucho, pero es un poco más costoso. En el caso del A-Fiber 5X, desarrolla más capacidad que la arquitectura AC, hay que tenerlo en cuenta. Así que se recomendaría siempre usar los A-Fiber 5X para todo lo que es radios troncalizados, ¿no? Hay que tener en cuenta que el radio A-Fiber 5X también tiene un consumo mayor eléctrico. Ojo, el consumo es eléctrico porque, por ejemplo, el PoE del A-Fiber 5X va hasta 30 watts. En el caso de la versión de AC, si no me equivoco, es hasta 8 watts. Entonces, consume prácticamente 3 veces más de energía o hasta 4 veces más de energía los A-Fiber 5X por la arquitectura que estos equipos tienen. El procesador también es monstruosamente muy superior, ¿no? Me preguntan, en caso que se dañe el equipo por una descarga eléctrica, ¿se puede cambiar solo la tarjeta o se recomienda cambiar todo el radio? En realidad, en una descarga eléctrica, el componente electrónico es todo uno solo, así que el radio en sí tendría que ser reemplazado. La antena no, es un elemento pasivo, pero el radio sí es reemplazado por completo, no es modular. No utilizamos arquitectura modular en los radios A-Fiber porque la arquitectura modular está comprobado que genera mayor probabilidad de incidencias a nivel de operatividad en el tiempo. Asimismo, el radio perdería la certificación antivibración en caso que los componentes se muevan internamente. Entonces, es muy importante que venga todo soldado en un solo hardware con el propósito de tener la mayor disponibilidad posible, ¿no? Me preguntan los inyectores PoE, ¿qué distancia manejan?
En este caso, los inyectores POE manejan la distancia hasta de 100 metros. Yo recomiendo no usar más de 90 y, sobre todo, lo más importante, usar un cable certificado. Por favor, lo insisto, el cable tiene que ser certificado, no solamente armado, sino certificado con el propósito de evitar cualquier problema o sospecha de que tengamos algún inconveniente con la arquitectura del cable de red. Me preguntan si tenemos una arquitectura punto multipunto en A-Fiber. No tenemos por el momento una arquitectura punto multipunto, es solamente punto a punto. Y estos radios no pueden conversar con los radios de otras familias, como AirMax, por ejemplo. También ténganlo en cuenta. Hay que tener eso, por favor, muy al detalle, ¿no? Perfecto. Por acá tenemos algunas consultas. Me preguntan, ¿qué ventaja tiene el prisma cuando no hay mucho ruido en los casos de los radios AC? Bueno, el prisma, que es la tecnología, es parecido. Lo que pasa es que le hemos puesto nombres diferentes. Para aclararlo, lo voy a volver a explicar. Los radios A-Fiber utilizan una tecnología de mitigación de ruido que se llama Zero IF, que en verdad es casi como un prisma, sino que el componente es ligeramente diferente en la parte de latencia. O sea, a eso me refiero. En el caso de los radios AC, las AirMax AC, utilizan la tecnología que le llamamos Prisma. El Prisma es también un sistema electrónico de mitigación de ruido y funcionan de una manera muy similar. La diferencia es los componentes. En el caso del AirFiber, en la tecnología de Prisma, por así decirlo, nuestro Zero IF, que así se llama, viene incluida con el procesador principal, en un solo hardware. Por lo tanto, la latencia es mucho menor en la parte de comunicación. En cambio, en los radios A-Fiber, los radios AirMax AC, recuerdan que vienen con un chip 811 que nosotros no lo podemos modificar. Entonces le tenemos que añadir otro hardware secundario. Y ese otro hardware es el que hace el filtrado electrónico. Entonces, como ya hay dos componentes, la latencia aumenta en la parte de comunicación. Entonces, ¿cuál es la diferencia en el caso del sistema de mitigación con A-Fiber? Que vienen en un solo componente y en el caso de los radios AirMax vienen en dos componentes por separados. Evidentemente eso va a tener resultados diferentes, muy parecidos. Si se dieron cuenta en la parte que les mostré las gráficas de ruido, nuestros radios AirMax AC inclusive son muy superiores en mitigación de ruido comparado a otras marcas, pero evidentemente pues la arquitectura iFiber con el sistema de mitigación integrado a nuestro módulo RF nos permite notables mejoras comparados a otros modelos, ¿no? Perfecto, por acá tenemos las preguntas. Me preguntan si el software de gestión viene en versión PC. Estamos retomando el proyecto Air Control 2 para esto. Vamos a tener dos software de gestión, el Air Control 2 que va a ser versión PC o versión escritorio y una versión cloud que se llama el Air CRM, ¿no? En verdad se están retomando ambos proyectos, esperamos tener novedades en los próximos meses para todos ustedes. Me preguntan si ya tenemos disponibles todas las antenas A-Fiber. Quiero comentar que en el caso de las antenas A-Fiber SLAN están disponibles las de 2 y 3 pies y están disponibles los conversores. La antena de un pie creo que ya debe estar disponible tal vez en unos 30 días con los distribuidores. Por favor, consulten con ellos. Está teniendo un pequeño retraso de producción todavía. Me consultan si es recomendable añadirle radomes. De preferencia sí, y si le pueden agregar un sistema de aislamiento de ruido a las antenas, sería genial, ayudaría mucho en verdad el comportamiento, ¿no? Me preguntan si los radios A-Fiber 5X vienen con todos los canales abiertos. En verdad no, viene por territorio de país para que ustedes habiliten las frecuencias que cada uno de los países maneja directamente, ¿no? Pero el equipo es de rango amplio, de 5.1 hasta 5.9, según el territorio donde se está operando, ¿no? Me pregunta, ¿a cuántos kilómetros se puede operar con una línea de vista? Bueno, en este caso, estos equipos, y quiero resaltarlo, los equipos en la banda de 5 no operan sin línea de vista. En todas las marcas necesitan operar directamente con línea de vista, si no, la capacidad no se puede garantizar, es muy difícil garantizar la capacidad. Es un tema de discusión que normalmente también hemos tenido con muchos usuarios. Realmente la limitación no tiene que ver por el radio, sino con la frecuencia. Entonces es muy importante que estos radios que tienen mucha precisión siempre operen con 100% de línea de vista para poder garantizar la capacidad. Perfecto. Con eso terminamos las preguntas.
y justo estamos a tiempo, estamos a las 11. Agradezco bastante a todos por su asistencia, por la convocatoria. Nuevamente agradezco a Forne, el distribuidor, que nos ha traído a este evento. Espero yo encontrarlos en una próxima oportunidad para seguir conversando de las tecnologías A-Fiber. Espero que el webinar les haya gustado y hayan podido conocer un poco más de los productos A-Fiber que tenemos. Constantemente estamos siempre innovando, así que próximamente debemos repetir nuevamente este webinar con algunas actualizaciones, nuevos casos de éxito, entre otros. Bueno, entonces yo los dejo, les agradezco bastante nuevamente, suerte en sus proyectos y estamos en una próxima comunicación. Buenos días.